Estamos en la sede del Partido Justicialista, en la, no sé si decirle nueva, sí, nueva, porque se cumple más o menos un año, pues fue por esta altura en 2022 que se inauguró. Estamos Correcto. con Germán Jendrulek, que es el secretario general del PJ, y vamos a hablar un poco sobre justamente el Partido Justicialista, sobre este año en el que tiene un local partidario nuevo, muy amplio, muy lindo, en pleno centro de Campana. Sobre el Instituto de Estudios Municipales Arturo Jauretche y bueno, y sobre la situación de Campana y del país en general en lo que a política respecta. Antes que nada, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venirse para acá a encontrarse conmigo para charlar. Muy bien. Muy bien, entusiasmado, pese a que estamos viviendo un contexto económico y político y obviamente con su impacto social complejo, hay que reconocerlo. Es complejo, pero bueno, el entusiasmo radica en algunas prácticas que tienen que ver con una construcción activa que depende un poco de nosotros las personas que hacemos política, para decirlo de una manera general, ¿no? Creo que hay algunos lineamientos claros que marcan en el horizonte para dónde habría que ir. Insisto, no deja de ser una situación compleja, es una realidad, ustedes lo saben, pero acá estamos, trabajando siempre. Bien, mantener el entusiasmo es importante. Antes de empezar con las preguntas formales, no sé si pudiste ver ayer la clase magistral de Cristina, si tenés, porque vi que hubo mucha repercusión a favor y en contra en las redes, en la televisión. ¿Pudiste ver algo? ¿Qué te pareció? Sí, lo pude ver. Por suerte, si bien tengo una agenda de trabajo muy cargada y sobre todo muy heterogénea, lo que la complica aún más, Claro. porque hago muchas cosas con mi vida y por ahí la docencia tiene horarios muy estrictos o fijos, naturalmente, y medio incompatibles con la agenda política y con otras cosas que desarrollo en el ámbito privado, pero justo ayer me había liberado temprano, así que me fui corriendo para casa, tipo 6:30, y lo pude ver. Ah, ¿la pudiste ver en vivo? Sí, lo pude ver en vivo y por suerte lo pude ver casi completo. Solo me perdí algún fragmento. Un discurso muy contundente, muy lineal también. A priori estamos muy encima, pero podríamos hacer algunos análisis ya de primera mano. Muy lineal en el sentido de que por ahí se esperaban definiciones de otro tipo o más definiciones políticas, pero que tuvieran que ver con lo electoral, con la configuración de una propuesta concreta, etc. Y claramente, como la dirigente principal del Frente de Todos, habrá juzgado naturalmente que era prematuro. Yo ahí, entre paréntesis, agregaría, vive en una situación muy especial de persecución judicial, con herramientas poco transparentes y además desde prácticas que en busca de esa persecución permanente y de la proscripción política echan mano de algunas cosas que son muy oscuras, que habían quedado olvidadas en la Argentina, porque los procesos a través de los cuales, los procesos que se citan para poder perseguirla, para poder procesarla en términos judiciales, no solo son muy poco transparentes, sino que son muy amañados, tan regañados con lo normativo procedimental. Y por otro lado, lo que quería decir, jugando sucio, porque no termina en un ámbito de cosas que tiene que ver con los acuerdos macropolíticos, si querés, de la democracia para acá. Se meten con la familia, Claro, se meten sí, con sí, cosas que tienen que ver con la propiedad privada, en horarios que son muy antipáticos en relación a la vida que cada persona puede llevar adelante. Entonces, es muy jodida la situación. Para no irme mucho por las ramas, contextualizando dónde está parada en su vida Cristina hoy, ayer encaró el auditorio en el Teatro Argentino de La Plata. Dicho sea de paso también, si querés podemos conversar algo, pero era en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista, esto está bien decirlo, sí. Con una presentación que estuvo a cargo de Nicolás Trota. Justamente hoy probablemente charlemos un poco acerca del Instituto de Estudios Municipales Arturo Jauretche, y me vienen a la cabeza algunas cosas que pensaba mientras la escuchaba y me gustaría decir, ¿no? Sí, por supuesto. El peronismo, entre otras cosas, tiene
tiene como uno de sus grandes objetivos, a mi humilde juicio personal, uno de los grandes objetivos, recuperar justamente el debate en todos los sentidos, académico, pedestre, en todos los sentidos políticos. Ella hizo mucho énfasis en eso. Recuperar el debate porque vivimos en una era, y esto, insisto, esto no es una crítica negativa, pero parte de la descripción de la realidad habla de que las nuevas generaciones, y no solamente los jóvenes, nosotros hoy como generación política convivimos con la utilización de las nuevas tecnologías y hay herramientas que son muy potentes, pero que demarcan ciertos límites, sobre todo para la discusión y para el debate, que incluye al debate político. Por eso esto de superar los 20 minutos del TikTok. Yo suelo agradecerle a mis alumnos que está estudiada como el promedio que se puede mantener la atención, sobre todo una persona joven. Antes se decía que en una clase, en un aula, esa atención sostenida era de 45 minutos, luego había que hacer un recreo. Yo siempre le agradezco a mis alumnos que se queden 2 horas intercambiando con un profesor en una clase, porque justamente el diálogo, el intercambio vía la palabra, el intercambio dialógico es lo que hay que recuperar, sobre todo para la política. Y yo creo que el peronismo, sintetizando y llegando al final, yo creo que el peronismo es un partido que está parado en un proyecto político que necesita espacio para explayarse y explicar nosotros por qué lo que queremos hacer, ¿no? Y por qué lo queremos hacer. Eso es vital. Y la escuela es central porque va a entregar un espacio físico y una agenda determinada para poder hacerlo allí. Bueno, en ese marco el discurso de la presidenta versó fundamentalmente sobre la relación que tiene la Argentina, y no solo el país, sino el mundo entero, o sea, distintos estados-nación, distintos países soberanos con respecto al Fondo Monetario Internacional. Cuando arrancábamos y yo te decía cómo estaba, decíamos, mirando siempre para adelante. Lo que pasa es que para mirar para adelante, para pensar en el futuro, es inevitable reconstruir la historia. En el caso de la conferencia de Cristina, eso versó sobre los últimos 20 años, porque bueno, era el aniversario, la escuela se lanzaba en el aniversario de la elección que le dio el triunfo a Néstor Kirchner, allá por el 27 de abril de 2003, pero haciendo énfasis en la relación que este país, que nuestro querido país, tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido fue lineal, pero también fue muy contundente, decía yo. El mensaje es muy claro, y la verdad que no solamente lo comparto personalmente, diría que me permito esta leve, podría pasar por cierta pedantería, pero yo creo que además, amparada en las estadísticas reales, en los datos de la realidad, creo que tiene razón. De hecho, no hace falta más que ir a ver qué pasó con la macroeconomía del país, sobre todo con el impacto de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en las herramientas de política económica en general, tanto la cambiaria como la monetaria, como la fiscal, que tuvo en el país, en términos de soberanía política, en términos de posibilidades de tomar decisiones para enfrentar distintas coyunturas. La mayoría de ellas suele ser adversa. ¿Qué es lo que estuvimos viviendo esta última semana? No hay mejor ejemplo que lo que pasó esta semana con las corridas cambiarias, claro, con las presiones sobre la devaluación del peso frente al dólar. Y la Argentina hoy no cuenta con los dólares necesarios para hacer frente a una corrida también a la utilización de las herramientas para hacer frente por disposiciones del fondo. Completamente. De hecho, es una cadena bastante sencilla de comprender, a diferencia de otros procesos o de otros momentos históricos donde la vinculación con los organismos multilaterales de crédito era mucho más imbricada, porque además venía por distintas aristas. Hoy por hoy, y allí por eso yo remitía a 2 adjetivos, ¿no? Lineal y contundente. Hoy por hoy, el problema, y lo podemos desarrollar un poco, no lo digo yo, se lo he leído a algunos periodistas también, como por ejemplo a Raúl de la Torre, que es muy claro en ese análisis. El círculo es muy sencillo. El acuerdo, nosotros estamos viviendo, el gobierno nacional está conviviendo con un problema severo para gobernar el tema de la inflación, para que los aumentos de precios que no aflojan
se moderen y empiece a bajar. Es muy difícil también con la ausencia de las herramientas, pero si lo decimos más claro, es muy difícil empezar a bajar la inflación con este acuerdo con el FMI, que es claramente inflacionario. Claro. Alfredo Zayat también lo dice muy claro desde su pluma. El acuerdo es inflacionario porque todas las variables están presionando hasta dejar al gobierno sin las herramientas adecuadas para hacer frente a eso. Para hacer frente a este tipo de cosas, porque en una economía bimonetaria donde el dólar tiene una presencia muy fuerte, y no solamente en la realidad macro y microeconómica, sino también en términos simbólicos, como diría Bourdieu, y yo te agregaría en términos ideológicos, porque que termina funcionando, en términos psicológicos sería, porque hay algo del inconsciente que nos hace mover, y lo pongo en plural, nos hace mover a los argentinos en una relación muy cercana, casi íntima con el dólar. Luego, además, lo pienso fundamentalmente, el ejemplo más importante de eso es el tema del atesoramiento, cómo la gente piensa ahorrar. Y volviendo a los ejemplos concretos de la economía, podríamos citar otras variables, como por ejemplo el tema de la regulación concreta del mercado inmobiliario. Y no solamente ahí impacta el término cambiario de nuestra moneda versus el dólar. El mercado inmobiliario se mueve en dólares. Sí, sí, sí. Finalmente, lo que confirma esto de manera más clara es el tema de los costos, para hablar en términos microeconómicos. ¿Por qué inflacionario ese acuerdo? Porque nos ata las manos, nos quita las herramientas, tanto monetarias como fiscales, como cambiarias, y nos deja, en un contexto de ausencia de los dólares necesarios, nos deja prácticamente desnudos para tomar ningún tipo de decisión que impacte eso. Y los costos de cualquier cadena de producción que tiene presencia en la Argentina, vayamos a la producción, al tema de la construcción, y todo el costo de materiales varía permanentemente con la cotización del dólar. Entonces ese acuerdo, y vean lo que pasó esta semana, que recordarán, lo decía Cristina, una de las trabas concretas incluso es la posibilidad de intervenir con las propias reservas, que son los dólares que se acumulan en el Banco Central. Una de las condiciones que impone el acuerdo con el FMI es no poder intervenir en el mercado cambiario con las reservas del Banco Central. Como habrán visto esta semana, el punto de inflexión para que el dólar pare, para que la corrida se frene y el dólar se modere, e incluso en los próximos 2 días, miércoles y jueves, ayer, empiece a bajar, fue la decisión, medio de última, del ministro de Economía, Sergio Massa, de utilizar reserva del Banco Central para frenar esa corrida cambiaria, ¿no? Para salir a intervenir en el mercado, violentando una parte del acuerdo, previo aviso de decirles, muchachos, hasta acá llegamos, nosotros no nos queda otra que intervenir. Pero lo menciono además porque eso configura lo delicado de la situación. Bien, Germán, ahora volvemos por un segundo de nuevo a Campana, ¿no? Porque antes de empezar la nota habíamos recordado que en abril del año pasado se inauguró este hermoso local partidario. Sí. O sea que se cumplió ya 1 año y moneditas de que existe, de que está abierto a la comunidad. En ese momento, cuando se inauguró, una de las cosas que dijo el presidente del PJ Campana, Carlos Ortega, en la inauguración, es que lo voy a leer exactamente, va a ser un lugar de encuentro para los y las compañeras que quieran discutir políticas públicas para Campana. 1 año después, ese objetivo se cumplió, está en vías de cumplirse. ¿Qué balance haces de este primer año no de existencia del PJ, por supuesto, sino del local, de la utilización práctica del local? Muy positivo. La verdad que, como bien decís vos, hemos cumplido 1 año de esa inauguración, allá por marzo, fin de marzo, comienzo de abril del 2022, en un hermoso acto que hicimos aquí afuera, al aire libre, con alrededor de 700 personas. Fue hermoso. El balance es muy positivo. Para arrancar contestándote cortito y al pie, como se dice en la jerga futbolera, en función de las opciones que me diste, te diría que está en pie de cumplirse, lo cual es un montón, porque es un proceso, toda construcción política
Siempre es un proceso que incluye objetivos tanto de corto como de mediano y largo plazo. Y tenemos que decir varias cosas allí. El local está abierto, el local tiene cada vez más vida. El local ha sido utilizado para una cantidad incontable de actividades muy variopintas, muy heterogéneas, incluso y diversas, lo cual yo personalmente celebro profundamente. La voluntad del presidente, del compañero Carlos Ortega, de abrirlo, de sostenerlo y además dejarlo con las puertas abiertas, que políticamente es un concepto importante, ¿no? Que el peronismo, además de recuperar su casa, una cosa que históricamente no es común, no hemos tenido en los últimos años casa partidaria donde ir, salvo excepciones contadas y muy efímeras, ¿no? Te diría en los últimos largos años, décadas. Claro. Entonces, conseguir una casa, tener una casa partidaria, conseguirla, abrirla, ponerla en valor, pero además a un año sostener la voluntad en términos coherentes y cumplir con la palabra de ponerla de puertas abiertas para todos los vecinos y vecinas de Campana, no solamente para los afiliados al Partido Justicialista o para la gente que se siente peronista. Esto es una cosa importante. Probablemente yo pueda profundizar un poco más en un rato cuando conversemos sobre el Instituto de Estudios Municipales de Arturo Jaureche. Pero el instituto, como instituto de, además de estudios municipales... Hablemos de eso ahora, porque el instituto, si mal no recuerdo, fue inaugurado no mucho después de que se inauguró este local. Bueno, en realidad fue a fin de año, recordará, nosotros lo relanzamos. Claro. Yo siempre digo relanzar porque intenta recrear el espíritu del original. Bien. El Instituto Jaureche, que funcionó a comienzos de los 90, y acumuló un montón de intelectuales de fuste, bajo un poco la guía del querido profesor Pablo Garrido. En ese momento era presidente del Partido Justicialista local. Estaban cerca los años de transición hacia el liderazgo de Jorge Varela, que luego iba a recuperar la Municipalidad de Campana para el peronismo en 1995, luego de 40 años de estar fuera de la misma. Pero además el Instituto Jaureche fue un poco la antesala de lo que fue la Agencia de Desarrollo, y muchos de los intelectuales que formaron parte del instituto fueron parte del gobierno de Jorge Varela, fueron funcionarios luego, así que fue una especie de plataforma. Yo decía que la idea era relanzarlo porque tenemos la voluntad de recrear el espíritu del original. Un poco en los objetivos, en los lineamientos políticos de construcción, que obviamente por ser un instituto cultural trasciende un poco lo electoral, no tiene la misma dinámica que el partido, por ejemplo, en este caso, que nuestro partido justicialista. El instituto se puede permitir o inevitablemente tiene algunas agendas que son de mediano o largo plazo, claro. Entonces cuya construcción es mucho más, no solo artesanal, sino que lleva más tiempo. Y como conclusión eso trae que, entre otras cosas, trasciende los procesos electorales. Claro, pensando, por ejemplo, contextualizándome en un año como este, que es un año electoral. Y el instituto, sintetizando, quiere ayornarse, obviamente han pasado 30 años del original, pero por otro lado, una de las aristas principales de su agenda es reeditar la revista Transformar, que quedó trunco. Allá por los 90 salieron 2 números nomás, nosotros estamos trabajando muy fuertemente para que en breve salga el número 3. La estética, todo lo que tiene que ver con la exposición mediática, sobre todo en redes y los multimedia, allí va a haber que ayornar naturalmente la estética del instituto, porque han pasado 30 años y ya hemos arrancado con la agenda cultural propiamente dicha, que entre otras cosas incluye los ciclos de charla, que es lo más político. Yo te decía, fue separado con la inauguración del partido porque nosotros lo relanzamos en noviembre, claro. Promediando noviembre en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional. Pero bueno, ahora hace un mes dimos inicio al ciclo de pensamiento pensamiento nacional, que es el ciclo, si querés, más político, más políticamente coyuntural, que inició con un amigazo y un compañero de fierro y una gran persona, un amigo de la casa, pero además un intelectual de fuste, que es Eric Calcaño. Dimos inicio hace un mes y yo siempre cuento en charlas privadas que
la exposición fue brillante, pero lo más interesante de esa charla fue el debate que se dio con la gente, con los presentes, porque eso justamente implica algo que nos permite englobar todo lo que estamos hablando y sobre todo lo que va a versar esta charla, que es la recuperación del debate político como herramienta para la construcción, pero sobre todo de recuperación de cierta épica, de cierta ínfula militante, en un contexto que reconozcamos que no ayuda a la construcción de relatos, a la construcción de épica. Los militantes venían medio golpeados. Y bueno, el instituto en parte se monta. Ese ciclo, ya te dejo, ese ciclo, por ejemplo, tiene lugar en esta casa, que generosamente pone a disposición el presidente del Partido Justicialista, que yo siento como mi casa también. Pero bueno, también el instituto sale a otros ámbitos de la ciudad porque perfora en la lógica de captación lo político partidario. Puede venir cualquiera que tenga un proyecto para trabajar. Bueno, eso para darte pie. Bien. Para cerrar, quería cerrar un poco la idea y esta casa también alberga obviamente algunas actividades del Instituto Arturo Jauretche. Bien. Bueno, justamente tiene que ver con esta pregunta, o parte de esta pregunta que te voy a hacer ahora. Pero para contextualizar la pregunta, para poner una comparación con alguien que conoces perfectamente, que es Soledad Alonso, ¿no es cierto? Sí. A mí siempre me llamó la atención, y esto es una percepción personal, la franqueza con la que ella habla sobre algunas cuestiones, ¿no? Ella no tiene ningún prurito en decir que ella se define como kirchnerista, pero especialmente cristinista. Y la he escuchado en varias ocasiones en no ocultar su desagrado, su molestia con algunas cosas que suceden en el ámbito del gobierno nacional a cargo de Alberto Fernández. Como que ella hace una separación que los militantes de a pie en la ciudad también hacen, o hacemos incluso. Ella dice abiertamente, porque el peronismo, lo sabés mejor que nadie, es un movimiento de masas con un espectro muy amplio, ¿no? Hay distintas variantes del peronismo, sí. Y ella siempre se encarga de aclarar que ella es kirchnerista y si la apuran es cristinista, más específicamente. La pregunta número uno es si vos tenés alguna especie de especificación de en qué lado del espectro peronista te encontrás, si te podés definir también como ella, ¿no es cierto? Y la otra, que esta es la que se relaciona con lo que venías diciendo, es con respecto a la situación actual del país y del peronismo. O sea, ¿qué tan difícil es militar el peronismo hoy? ¿Lo encontraste alguna vez en tu vida militante más difícil militar el peronismo que hoy? Dos preguntas. Me parece muy interesante. Yo creo había retenido tres. No, porque la otra era introductoriamente en función de lo que citás, que se posiciona Sole. Claro. Una gran compañera con una potencia enorme. Somos parte de este esquema político que ya hace más de un año que manifestó con distinta gradación en cuanto a lo explícito, la voluntad de construir una alternativa distinta. Eso por un lado. Lo otro, yo acá tengo que ser extremadamente respetuoso, lo debo decir, y voy a arrancar con una definición, pero obviamente porque no es mi estilo esquivarle el bulto a ningún tipo de pregunta, bien, aunque eso incluya definiciones políticas concretas, taxativas. Lo que pasa es que es un escenario muy complejo el que vos planteás. Respecto de la primera pregunta, lo de la definición. En realidad, Cristina... Porque por ahí al vecino le interesa saber, y está muy bien. La de la dificultad militar del peronismo. No, pero esa la dejo para lo último porque es súper interesante. Quiero decir, Alonso no deja margen a la duda. Ella dice, yo soy kirchnerista. Es más, si me apuran entre Néstor y Cristina, digo Cristina. Es muy específica y el vecino no tiene que ponerse a interpretar nada. Es toda una definición súper taxativa. Y yo no es que le esté esquivando a una definición de corte explícitamente... No tienen por qué tener el mismo estilo los dos, claro. No, y porque yo en una frase no podría explicar lo que quiero explicar. Bien. Y algunas cosas sí son definitorias, pero tengo que aclarar que debo ser muy respetuoso, porque uno a veces compromete, con comillas, implícitamente, con su palabra, con su voz, a un proyecto político más amplio, que incluye más gente, y otras veces son opiniones de corte extremadamente personal, o pura y exclusivamente personal. Yo tengo muchos años de militancia, siempre en el peronismo. Mi formación de base me ha ayudado, de grado, me ha ayudado también a
a entrarle al análisis político por otras variables, y eso siempre termina siendo un cúmulo y un bagaje cultural que uno agradece. Al margen de eso, Cristina es indudablemente, como decía ni bien arrancamos la charla, la principal dirigente política del campo nacional y popular. Bajando en niveles de abstracción a algo más concreto, o sea, del proyecto político del peronismo, que hoy está, si querés, sintetizado, mal o bien, guste más, guste menos, en nuestro frente político electoral, que es el Frente de Todos. Cristina claramente es peronista, y partiendo como disparador de algo que decía ayer respecto a la vinculación con el FMI, ahí yo no llegué a algunas definiciones concretas que hacen a la relación que tenemos con el gobierno nacional. Cuando hablamos de las taras y de las imposibilidades de usar las herramientas que tiene un Estado-nación soberano en el marco de este modelo de acumulación en el que vivimos hace 300 años, que es el capitalismo, y que además configura una estructura normativo-político-institucional como Estado moderno desde 1880 en adelante. El teórico de la sociología que le puso palabras a las características definitorias de eso es Max Weber, pero nosotros vivimos en un Estado, en un país, con un Estado-nación soberano, que desde la disciplina que le entres, no solo desde la sociología o la ciencia política, también desde la economía, los nuevos debates no han logrado hackear hasta matar el rol importantísimo que tiene el Estado. Hoy, al 2023, hay distintos debates establecidos respecto del modelo económico y de la forma de organización del trabajo. Si estamos viviendo el posfordismo y qué pasa con la manera de organización del trabajo artesanal, por ejemplo. Toyotismo, la escuela alemana versus el fordismo, el taylorismo. Desde la política podemos discutir las posiciones neoliberales o neoconservadoras sobre cuán amplio tiene que ser el Estado y sus instituciones hasta dónde tienen que llegar, ¿no? Y qué tiene que hacer la gente de carne y hueso que llega transitoriamente a un gobierno. Puede entrarle de un montón de disciplinas, no me quiero ir por las ramas, no quiero que se pierda la idea, no me voy por las ramas, pero está claro que no se ha logrado una alternativa mejor, claramente, para el bienestar de los pueblos, de los ciudadanos que convivimos al interior de un contorno delimitado geográficamente, que el Estado-nación tenga una presencia soberana a partir de las distintas herramientas que puede desplegar en su accionar diario, que incluye obviamente el diálogo con otros estados soberanos y con las corporaciones transnacionales, o sea, en términos geopolíticos, eso también lo incluye. No hay mejor alternativa que un Estado fuerte y presente para cuidar los intereses de la gente. Eso por un lado. Cristina lo dice claramente. Yo decía, volviendo a la arena política argentina, Cristina es la principal dirigente de nuestro frente. Ahí yo, más que dar una definición de dónde me ubico en el espectro no ideológico, sino en cuanto a la simpatía, me encuentro un poco adulto para hablar de ismo y de nombre. Claro. Cristina claramente es la principal dirigente del peronismo. Ahí doy toda una definición. Lo que creo, y ahí sí ya voy a una opinión personal, te decía, muy humildemente, yo creo que toda nuestra fuerza política, ya no hablo del Frente de Todos, yo creo que el peronismo tenemos como objetivo principal, claramente, intentar conducir a todos los peronistas que están dando vueltas y que formalmente de 2013 para acá, ya llevamos como 10 años, que quedan desperdigados y luego terminan jugando electoralmente, no siempre en la misma propuesta electoral, valga la redundancia, ¿se entiende? Sí. Pero eso tiene un trasfondo y también un correlato que es teórico, pero también es práctico. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y no pongo nombres, digo todos, en conducir a todos los peronistas. Allí digo dos cosas más. Claramente la responsabilidad, yo lo pongo en primera persona del plural, pero creo que mayor responsabilidad tienen de encarar esa tarea los dirigentes que los militantes. Y dentro de la dirigencia, cuanto más encumbrada está y más posicionamiento relativo cercano al poder tienen, mayor la responsabilidad. Allí obviamente entra Cristina, pero no es solo Cristina, entran otros dirigentes y dirigentas. La gran tarea pendiente del peronismo es conducir
a todos los peronistas, que somos millones, que estamos dando vuelta, para configurar, para lograr hermanar definitivamente a nuestro proyecto político, que es el peronismo, que se ampara en un corpus de ideas filosóficas claro, con nuestra herramienta de construcción política, que además es nuestra herramienta de competición electoral, que es el Frente de Todos, y cuya columna vertebral de partido dentro de ese frente es el PJ. Este partido al cual yo estoy afiliado, el cual cuido, represento y peleo por reivindicar todo el tiempo. Hay que hermanarlos definitivamente. No nos olvidemos de dónde venimos. Venimos de una dictadura feroz que desapareció una generación de varios y varias de nuestros y nuestras mejores compañeros. Venimos de una época del neoliberalismo duro, entre los 80 y los 90, algo que está probado que no funcionó y que hizo eclosión y explotó todo por el aire en términos sociales, políticos y económicos en el año 2001. Pero venimos de una época donde había un ataque feroz permanente hacia la política y a la política como herramienta de transformación de la vida de la gente. La política era mala palabra, no te metas. Muchos eran vivos que decían no te metas para que se metan ellos y quede todo entre cuatro vivos. En términos políticos, lo que ahora Cristina denuncia que queda en términos económicos, la ganancia entre cuatro vivos. Bien, vos estás enumerando... Y me queda de contestarte, pero te voy a dejar, porque si yo me voy mucho por las ramas, pero me la agendo mentalmente, lo difícil que es defender al peronismo. Me la guardo, luego la contesto. No, pero te iba a preguntar sobre eso, porque vos estabas enumerando momentos de la historia hostiles para hacer política y sobre todo para hacer política peronista, ¿no es cierto? Sí. Por una cuestión generacional, vos no viviste, no militaste en la dictadura, porque sería o muy chico no habías nacido. Y después, en los 90, fue todo un periodo bastante complicado, después vino 2001, todo se complejizó. Entonces, en tu currículum vitae militante, vos que has vivido altos y bajos, momentos más propicios y menos propicios, claramente. ¿A ¿dónde lo ubicás? ¿Qué nivel de dificultad tiene este momento presente para militar y para militar en el peronismo? Es muy interesante la pregunta, porque además me parece que incorporás una nueva variante. Hay como dos preguntas en una. ¿En qué sentido lo digo? Lo aclaro. Mi apreciación personal respecto del momento, que incluye una mirada crítica sobre el lugar donde está parado y el rol también que tiene el gobierno nacional actual. Y luego una mirada históricamente un poco más extendida. Claramente hubo momentos más felices. Voy a empezar por la anterior, la que hiciste primero, en la etapa anterior. Defender al peronismo como opción es muy fácil. Nosotros tenemos las cosas muy claras. Es muy fácil en tanto y en cuanto es el único proyecto político, es el único camino, para no repetirme con cosas que dije antes, para que este pueblo viva feliz, para que los niveles básicos de bienestar social y económico se logren. Si querés también podemos incluir las libertades políticas. El único camino posible es el del peronismo como proyecto político filosófico. Lo que se torna extremadamente complicado, y esa complicación viene increciendo ya hace muchos años, en las últimas décadas, esto no es de 3 años, hace fácil 30, 35 años, lo que se complica es justamente cuando nosotros los peronistas salimos a la arena, al llano, a debatir política con el resto de la sociedad, porque allí la configuración de la agenda, algo que... terminología que por ahí acuñó Marshall McLuhan, pero que en las ciencias de la comunicación ya tiene 40 años o 50, pero hoy está más en boga que nunca. Sabemos, ¿no? Hay una agenda, la comunicación define una agenda sistémica y una agenda política. Se grafica con dos conjuntos en un dibujo. La agenda sistémica es una agenda, un conjunto, un círculo muy grande donde ahí están todos los problemas de la gente. Si querés, las inquietudes que tenemos todos los ciudadanos. Luego hay una agenda más chiquita que es la agenda de la política y se genera un pasaje de los temas a la agenda política que es un filtro en el medio. Así es. Allí hay una fuerte incidencia. Allí ya no solo participan la ciudadanía, o si querés separemos entre los trabajadores y los capitalistas, parados en una posición del materialismo histórico, o más llanamente llamado el marxismo,
un diálogo entre los que son dueños de los medios de producción y los trabajadores que venden su fuerza de trabajo, ahí englobando a a todo el mundo del trabajo, a toda la ciudadanía, si querés, con el Estado participando de diferentes modos y con diferentes matices como árbitro de eso. Aparece lo que fue llamado el cuarto poder, hay películas de sobra, hay un montón de relatos, aparece las grandes corporaciones mediáticas que han cobrado cada vez más poder, que tienen una incidencia enorme en la configuración de los temas de agenda, de qué temas pasan a ser de interés para la población en general. Ha perdido porciones enormes de poder y de soberanía los Estados-nación en la definición. Ya no son actores exclusivos, si bien nunca lo fueron pura y exclusivamente, puramente exclusivos, siempre han convivido, pero han perdido un porcentaje enorme de incidencia en la configuración de la agenda. Allí hay una pelea enorme para dar en términos políticos, no solo discursivos y dialécticos, también prácticos. Pero justamente esos actores que responden a intereses privados, corporativos, nacionales y muchas veces transnacionales, no hay que negar ninguna realidad. El capital está cada vez más concentrado y diversificado, pero además está mundializado. Responden a intereses, esto es una lógica de la realidad, no hay que adjetivar. Responden a intereses que no tienen nada que ver con el bienestar de la mayoría de la población. Sí. Y la Argentina, cuando no gobierna el peronismo, lidia con altos niveles de endeudamiento que generan un torniquete en el frente externo, porque en algún momento faltan los dólares, y no tiene resuelto además su problema de pobreza. Argentina tiene una pobreza estructural que ni el peronismo ha logrado resolver, pero naturalmente que siempre bajo nuestros gobiernos es que bajamos la pobreza coyuntural y más de corto y mediano plazo, vinculada a las políticas concretas que lleva adelante el gobierno de turno. Nosotros hemos convivido con bajos niveles de pobreza y bajos niveles de inflación. Aquí, para no extenderme más, por eso defenderlo es muy sencillo. El tema es que cuando vamos a la arena encontramos muchas trabas de un montón de actores cuyos intereses no solamente no responden al común del público, sino que son privados, sino que además juegan sucio y tienen herramientas que son muy poderosas. Incluso son muy sofisticadas hoy, en 2023, para que un proyecto político compita mano a mano con eso. O sea, es una pelea de David contra Goliat. Por eso necesitamos recuperar las escuelas, los lugares de debate y los lugares de formación. Pero después la historia está clara. Nosotros cuando vamos a ese enfrentamiento es complicado. Ahora, contesté un poco lo de qué dificultad hay para defenderlo. Ninguna, nosotros lo tenemos muy claro. Ahora, yendo al momento histórico, decíamos, fue un momento muy complejo, deberíamos dividir, deberíamos ser honestos. Yo, para ser honesto intelectualmente conmigo mismo, debería dividir a este mandato, a este gobierno en dos partes. El primer bienio fue un mandato muy complejo, signado por una pandemia mundial histórica, inédita, nunca antes vista. El manejo de la misma fue correcto, se pusieron muchísimos recursos, y no solo económicos, financieros, también humanos, al servicio de los cuidados preventivos y paliativos del impacto de la COVID-19. Saliendo de la pandemia arranca una guerra mundial, una guerra entre Rusia y Ucrania que tiene impactos en el resto del mundo, sobre todo en el plano geopolítico, pero fundamentalmente en el económico, y ha lidiado con algunas cuestiones complejas y muy difíciles de lidiar este gobierno. Pero luego, si entramos en el verano de 2021-2022, también hay que decir que hubo algunas oportunidades de tomar decisiones de corte políticamente soberano, o decisiones que al margen del ámbito o del área eran económicas, eran microeconómicas, macroeconómicas, eran políticas, etc. Hubo varias oportunidades de tomar decisiones que requerían de cierto coraje, pero que eran inevitables para recuperar porciones de soberanía, y nada de eso se ha hecho. Con respecto al fondo. Con respecto al fondo, con respecto a Vicentín, es un error táctico y estratégico serio decir una cosa y luego hacer marcha atrás. Hoy no nos liquidan luego de una sequía tremenda, que sí es un factor natural, pero luego está lo político, lo que sí no liquida granos algunas empresas vinculadas a la producción primaria, y no entran los dólares necesarios, incluso beneficiándolos con un dólar especial como el dólar soja, que está como a 200 pesos del dólar oficial, con una brecha importante, ni siquiera en condiciones
favorables de liquidación de la misma para obtener una ganancia económica, pero también hacer un favor al país, se la guardan. Fíjate, hoy podríamos tener un mercado, dentro de las empresas principales responsables de torear al gobierno con posiciones contrarias a lo nacional, al interés nacional, está Vicentín. Si la hubiéramos nacionalizado, la hubiéramos podido normalizar en sus cuentas públicas y privadas, establecer algunos convenios y generar un patrón de seguimiento de los precios, porque es una empresa central en el mercado de comercialización de los granos. Además, tácticamente en política, retroceder de algo que dijiste es un error grosero. Esto corre por mi cuenta, lo del canal de Magdalena es central. No le gustan, a los teóricos del peronismo no les gusta que digamos hidrovía, porque esa es una palabra actual. Canal de Magdalena es un canal nuestro, que es mucho mejor en sus posibilidades naturales y también las técnicas si lo desarrollamos, que el canal de Punta Indio. Tiene un montón de ventaja para el dragado, para la circulación, y que exceden al hecho solamente de que nuestro barco y nuestras cargas pasen por Montevideo. Eso es una locura. El canal es central, el tema del río Paraná es central, y creo que ahí no sé si se han perdido oportunidades tan concretas como la de Vicentín, pero sí se están dejando pasar algunas se están dando goles abajo el arco. Chances concretas de tomar decisiones puntuales que nos alejan cada vez más de la posición soberana. El presidente tendrá sus motivos, es una coyuntura mundialmente compleja para la economía, pero deberíamos haber tomado, creo que el gobierno nacional debería haber tomado decisiones un poco más corajudas, si querés. Bien. Y allí eso es una opinión personal. Bueno, ahora, Germán, volvemos un poco a Campana, estamos como siendo un ida y vuelta, ¿no? No hay problema. En el 2019, para las elecciones de 2019, se dio el siguiente contexto, ¿no? A nivel nacional ganó con cierta comodidad el Frente de Todos, el Frente Electoral con el PJ como columna vertebral. Hubo una gran victoria en la provincia, casi calificable de una paliza electoral, una muy grande victoria de Kicillof con respecto a María Eugenia Vidal. Ninguna de esas victorias, ese tren de la victoria no llegó a Campana. En Campana, pese a que incluso Kicillof en el momento de mayor popularidad visitó la ciudad más de una vez, no se pudo. Fue la única parte de la boleta en la que no ganó el Frente de Todos en Campana, la parte del intendente. Sí. 2021 llegan las elecciones de medio término, el Frente de Todos ya no tiene una performance tan buena como la de 2019, y Abela, Noel, la hermana y su color político, aumentan la ventaja, progresan aún más. Esto que ocurre en Campana con Abela, que él cada vez va teniendo un mayor apoyo de la sociedad en las urnas, y como contraparte se ve un apoyo que viene en descenso al peronismo. A mí me gustaría un análisis tuyo, pero sobre todo teniendo en cuenta a ver si vos más o menos podrías definir qué porcentaje de esta responsabilidad es mérito propio del trabajo de Abela y qué porcentaje son errores no forzados del espacio en el que vos militás. Es una pregunta muy incisiva. Arranquemos por ahí, del final, y vamos para atrás a desgranar un poco. Claramente hay responsabilidad, claramente hay una responsabilidad. El porcentaje es muy importante en la responsabilidad que tenemos los miembros del Frente de Todos en la elaboración, si querés, de una propuesta política más sólida o más tentadora en términos políticos y electorales. Luego lo desmenuzamos un poco. También, y no hay por qué negarlo, y eso lo pliego al análisis, si querés, más descriptivo, más analítico, valga la redundancia, del escenario 2019-2022, del cual muchas veces, a veces con mayor incidencia, a veces menor, he sido siempre protagonista, de algún modo. No hay por qué negar una valoración positiva que se traduce en votos, en caudal electoral, si querés, a la gestión del intendente Abela. Yendo para atrás,
vamos al 2019. Nosotros así, la verdad que desde la normalización de las elecciones al interior de este partido a finales del 2017 y todo el periodo que transcurrió en el bienio 2018-2019, pudimos elaborar una propuesta concreta, transparente, de unidad de cara a la ciudadanía con la figura del doctor Romano, una persona a la cual yo le tengo mucho aprecio. Fuimos todos juntos a trabajar en un proyecto de unidad, fuimos a la oferta electoral y pasó lo que vos bien describís. De hecho, nosotros tenemos hecho un estudio, yo conservo en mi casa el análisis sociológico de los resultados electorales allí. ¿Por qué digo que no se puede negar el apoyo a la revalidación luego de un mandato de la figura del intendente Abela trasladado a las urnas, ¿no? Porque hubo un importante corte de boletas que es significativo porcentualmente respecto de lo que pasó en la elección provincial y nacional, allá en la general de 2019. En octubre nosotros visibilizamos alrededor de 5.000, está contabilizado alrededor de 5.000 cortes de la boleta, ¿no? Donde encontrábamos toda la boleta azul y la boleta del intendente Abela. De esas 5.000 personas hemos hecho un análisis un poco... Que aparte para el militante es como muy difícil y como inverosímil, ¿no? Es como que a vos no es raro, porque además, nunca poner 4 y completarla con Abela en el intendente. A eso iba, porque además eso es muy... A veces se confunden los análisis porque le faltan algunas herramientas o algunas variables para poner en la mesa de manera simultánea. Eso no es tan frecuente en Campana. El corte de boleta no se manifiesta de ese modo. De ese modo siempre ha sido históricamente muy menor, y ni hablar mucho menor a ese concretamente. Te iba a decir, de esas 5.000 cortes, un estudio menos estricto estadísticamente, pero más intensivo sociopolíticamente hablando, que desarrollamos post-electoralmente, hasta que explotó la pandemia, podemos pensar que alrededor de la mitad de esos cortes de boleta, 2.500 a 3.000 familias, son de origen peronista. Bueno, hay que trabajar fuertemente para que eso no vuelva a suceder. Tuvimos la pandemia y el 2021 se fue a un proceso electoral de atomización completa del Frente de Todos. No solamente se ofertaron a la ciudadanía 5 listas, sino que además no hubo ningún tipo de acuerdo político programático, que son los que sirven, de cara al enfrentamiento del escenario electoral. No hubo ningún acuerdo, porque la política, y Perón lo decía siempre, la ambición no es codicia, ¿no? La codicia es una cosa un poco más fea en términos de adjetivo por la cuestión del dinero. La ambición es algo de querer superarse y crecer. Está bien que todo el mundo tenga ambición y está bien ambicionar, obviamente en política casi son hermanas, naturalmente. Ahora, uno cuando va en un proyecto político como el del peronismo, uno se tiene que poner de acuerdo en algunas pautas que son mínimas al margen de que vos tengas diferencias o matices con otros dirigentes y dirigentas. Entonces, los acuerdos programáticos que implican avanzar sobre puntos en común sobre los que tenés que ponerte de acuerdo, y además estaría bueno que probablemente todos estemos de acuerdo y que eso a su vez sea la puerta que habilita la posibilidad de muchos puntos en común en una futura plataforma de gobierno o plataforma gubernamental. Es interesante que se den antes de enfrentar el escenario electoral, claro, porque habla de un civismo, de un ejercicio de ciudadanía al interior de un partido o de un frente de madurez que la ciudadanía está pidiendo. Nosotros los dirigentes tenemos que discutir con responsabilidad. Y hoy que tenemos una herramienta que creó Néstor Kirchner, que son las primarias abiertas, las PASO, que hacen que toda la ciudadanía resuelva en una preelección los candidatos que cada frente va a llevar en la elección general de octubre, los agosto. Hay distintas maneras de usar esa herramienta. Uno la puede usar con alta dosis de civismo y con responsabilidad política. Mi opinión personal es que eso debe incluir previamente, además de un pacto de no agresión fratricida, un acuerdo programático, distintos puntos en términos políticos, que pueda habilitar una plataforma gubernamental. Y luego que la gente elija sobre matices. Eso está bien. 2021 no se dio nada de eso. Ni siquiera no se dio nada de eso, tampoco se dio un acuerdo básico de palabra a través del diálogo
en función de que era lo más competitivo electoralmente. Nunca la atomización de 5 listas es algo positivo, vamos a hablar claro. Claro, sí, sí. Si vos vas a jugar una PASO y va a haber interna, tenés que ponerte de acuerdo sobre los dos ejes que yo estoy tratando de describir, y sobre el segundo, para ser competitivo electoralmente, uno tiene que ir con 2, máximo 3 listas. Lo digo claramente, hay algo de opinión personal en esto último, donde doy una definición. Y me podría ir por las... Podría explicarlo, pero me voy por las ramas. Ahora, ¿por qué 2 o 3 listas ahora? Para agosto de 2023 vamos camino a una atomización como la de 2021. Estoy convencido, me puedo equivocar, pero yo estoy casi convencido que no. Y además, yo me moví un poco en línea con tus preguntas en el periodo 2019-2022, y yo creo que hay que construir una alternativa política superadora, que sea... ¿Y qué quiere decir superador? Que recupere lo más importante del peronismo, pero que sea seria. Y sobre todo, seria en sus propuestas teóricas, pero también en su plan programático y también en su plataforma gubernamental. Hablarle claro al vecino, nosotros queremos hacer esto, esto y esto. Y por otro lado, la seriedad implica con ser coherentes y ser lineales. Mirá, son todos compañeros. La verdad que nosotros desde este esquema político estamos abiertos al diálogo. Nuestro adversario es el proyecto conservador del intendente Abela. Bien. Engancha perfecto. Es un proyecto conservador desde lo político, también desde lo económico. Lo digo con mucho respeto, muy amañado con la transparencia. Hay un montón de cositas que podríamos desarrollar con fundamento y sobre todo con datos estadísticos que están pasando con algunos proyectos políticos del macrismo en Campana, llevado adelante por el intendente Abela. Te voy a preguntar, está muy amañado con la transparencia y muy esquivo con el tema de la erradicación, con el tema de la promoción y la creación de empleo. Ni hablar con la erradicación de empleo industrial, que es algo que yo vengo hablando hace un tiempo. Todos los pocos puestos de trabajo que se crearon en términos estadísticos de 2015 a la fecha han marcado una desaceleración de la tasa de crecimiento del empleo respecto a los años anteriores. Están todos vinculados a la cadena de servicios, no tiene nada que ver con la industria. No me acuerdo que hay dirigente político dijo no se ha erradicado ni una sola industria. Lo más relevante que se había inaugurado en Campana en estos últimos años había sido en Kentucky. Es Baum, Kentucky y Café Martínez, lo cual está muy bien. Está vinculado a la cadena de servicios, no de bienes, ni que hablar a la producción de bienes. Estoy hablando solo de la cadena de comercialización. Ya han inaugurado cadenas de servicios que tienen que ver con el consumo y el disfrute vinculado al tiempo de ocio en una ciudad que es parte de la Argentina, que también tiene sus problemas de desocupación y a la cual van a disfrutar solamente los que tienen un poder adquisitivo medio alto. O sea, vos vas a tomar una cerveza o vas a tomar un café si te sobra un mango. La gente que no tiene laburo, a esa gente no se le resolvió ningún tipo de trabajo. Y nosotros, desde este esquema, hace 1 año y medio que manifestamos, con Carlos Ortega a la cabeza, la voluntad de construir una alternativa política, o sea, una alternativa política distinta, ¿no? Superadora y a su vez seria. Y hoy me faltó decir que otra connotación que tiene que ver con nuestro proyecto, además de la seriedad que hoy la definía o le daba detalles, tiene que ver con la voluntad de ejercer el poder, la vocación genuina de conquistar la Municipalidad de Campana. Lo otro es quedarte en ciertas lógicas y dinámicas de la administración de la derrota. Nosotros queremos disputar genuinamente la Municipalidad de Campana. Eso, implícita o explícitamente, siempre estuvo de manera coherente. Hace 1 año y medio, por lo menos, desde finales del año 2021, este esquema político lo manifestó y lo conserva y lo estamos tratando de desarrollar. Hablaba obviamente, tan lejos y saliendo de una pandemia, con los problemas de la guerra y la coyuntura económica, cuando inauguramos este local, los posicionamientos eran un poco más implícitos, ya desde este año son mucho más explícitos, ni hablar desde hace 2 semanas que Carlos Ortega lo manifestó públicamente en todos los medios, su voluntad de competir por la Intendencia de Campana. En diciembre del 2020 hicimos una nota con Sol Alonso en la agrupación Néstor Kirchner, acá cerquita. Hago esta pregunta que no la tengo anotada por algo que dijiste vos, ¿no? Una frase que a mí en ese momento me quedó muy marcada, que es administrar la derrota. ¿Vos creés que en Campana
¿se ha estado administrando la derrota? Hablo del sector político que representa el peronismo. Sí, claro, los que son derrotados. Mira, otra vez, debo ser muy respetuoso con eso, porque así como te puedo contestar cualquier cosa, Pero no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, digo, no, si vos claramente. estaba haciendo eso. No, pero por eso yo decía que la gente que da vueltas adentro del Frente de Todos son mis compañeros y compañeras, y nosotros estamos dispuestos a dialogar, y con muchos y muchas estamos dialogando. Hay puentes de diálogo eso te iba a preguntar también. Que está bueno porque eso, yo no sé qué pasaba antes, pero que eso se dé es otro signo de madurez, y es el primer paso de un camino a ponerte de acuerdo en las cosas que yo definía. Ahora, voluntaria o involuntariamente, el peronismo, el Frente de Todos viene generando una especie de administración de la derrota, pero porque no le queda otra. Lo que yo debo decir, insisto, con mucho respeto, yo desconozco, no quiero acusar a nadie, desconozco si hay... no haría nunca una apreciación sobre si eso es voluntario o involuntario. Lo que sí digo que, como dato descriptivo de la realidad, se está administrando la derrota y ya llevamos muchas derrotas consecutivas. Claro. Hablemos de que, más allá de los cambios muy efímeros y muy poco visibles, porque es difícil, porque los liderazgos no se visibilizan para toda la población cuando no sos gobierno. Hablamos de lógicas que se manejan siempre siendo oposición. Estamos hablando de que el Frente de Todos, ex Frente para la Victoria, venimos de 10 años de derrotas. En la provincia y en Campana nosotros estamos perdiendo las elecciones, por eso no hablo de Campana, sí, de 2013. Pero nosotros venimos perdiendo desde el año 2013, ya son muchas elecciones, son como 6. Claramente la ciudadanía, y esto lo digo con respeto pero también con humildad, la ciudadanía no está creyendo o no está confiando o no está logrando sintetizar todas sus sensaciones y sentimientos en la decisión concreta de apostar a nuestra propuesta electoral. Y ahí hay que construir algo distinto. Ahora, cada cual sabe qué responsabilidad tiene en eso. O sea que vos recién mencionaste, estamos abiertos al diálogo. Permanentemente. Y esa concatenación de términos abiertos al diálogo es algo que yo vengo escuchando en el tiempo, ¿no? Cuando hago notas con dirigentes peronistas. A ver, ¿por qué es tan difícil? Porque acá hay algo que no podemos ya seguir eludiendo. ¿Por qué es tan difícil unir en la realidad, ¿no? Porque hay una cosa que es una unión que se puede dar con una foto, algo simbólico, del mero plano simbólico. Pero ¿por qué en los hechos concretos es tan difícil unir a dos sectores representados por un lado, pongámosle nombre, en el sector que lidera Soledad Calle, de otro lado la diputada Alonso y Carlos Ortega, que aparte ideológicamente parecen muy similares, porque estamos hablando de dos sectores relacionados al kirchnerismo más duro, relacionados con la cámpora, con buena relación con el gobernador de la provincia, y del espectro más progresista dentro del peronismo. Las diferencias son mínimas o nulas. Sin embargo, es como que hay un abismo en el medio y pasan las elecciones y uno diría, bueno, aprendimos los peronistas de los errores del 2019, a partir de ahora vamos a acercarnos y a ir todos juntos. Y estamos en las vísperas de otra elección y no parece que ese acercamiento se haya dado. Está bueno tu análisis, es súper profundo en un plano, en otro te diría que hasta en términos de las preguntas hay algo muy incisivo allí. Yo no sé si yo te puedo dar la respuesta a eso, estamos en ese plano, Quizá la dejé incompleta, perdón Germán, quizá la dejé incompleta la pregunta en el sentido de, porque arranqué diciendo que escuchaba mucho la frase estamos abiertos al diálogo. Ahora la pregunta es, si lo están los dos sectores que el pueblo peronista campanense quisiera que se unan, ¿no es cierto? Bueno, ahí está que... si están los dos abiertos al diálogo, ¿cuándo dialogan efectivamente? Hay que lograrlo, Esteban, hay que lograrlo. Hay que meterse con causas, consecuencias y los impactos de las decisiones y también causas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se da? Es muy difícil que yo pueda responder a eso, tanto como
Sobre todo en términos personales, que podría dar solo una opinión, que prefiero guardármela. Okay. Sí creo que en términos políticos hay distintas realidades, los procesos muchas veces no se dan en el tiempo en los que uno lo desea. ¿Coincidís en que son sectores parecidos ideológicamente? Pero claramente nosotros nos tenemos que poner de acuerdo, hay que sentarse a dialogar y acordar las cosas que yo definía, y nosotros desde este esquema, además de manifestar una voluntad que es más lineal, al margen de otros sectores, como vos le llamás, está bien clara, por lo menos de hace 1 año y medio, probablemente en privado y en lo decisional ya lleve más tiempo, lleve 2 años. Luego están las cuestiones tácticas, las decisiones estratégicas, pero de corto plazo, en términos electorales, no estaba dado, por un montón de motivos, la participación de Carlos en las condiciones para participar electoralmente en 2021, pero sí ya era un actor, él era diputado nacional en ese momento, Soledad Alonso ya era diputada provincial, y era un esquema que proponía construir una alternativa diferente, pero también abierto al diálogo. Después pasó lo que pasó en 2021, a mí esa atomización me parece completamente censurable, pero luego las cuestiones no solo ideológicas, sino estratégicas, deberían ser las mismas. Cuando yo digo que hay que construir una alternativa política diferente, probablemente uno remita a las formas. Las cuestiones de fondo son muy similares. Y de hecho, se puede pensar en una síntesis a la manera hegeliana de formas y fondo. Y yo ya lo dije, si bien es una idea personal, y no comprometo a nadie, Carlos lo comparte en parte. No hay ningún problema en sentarnos a debatir y a discutir lo que haya que discutir, pero eso debería conllevar la responsabilidad de avanzar sobre un acuerdo programático que habilite también la posibilidad de un plan electoral o de una plataforma gubernamental, si querés. Y a partir de eso, configurar la propuesta electoral. Si los liderazgos de nombre y apellido concretos se deben dirimir en una PASO, ¿qué problema hay? Es la herramienta más formidable que tiene la democracia interna para resolverlo. Usémosla bien, pero usémosla bien. Néstor las pensó por eso. Es una ley nacional, la 26.571, creo que aprobada en 2009, instrumentada en 2010, vigente por primera vez desde 2011. Usémosla. Se han usado un montón de veces en estos 12 años de manera exitosa. Si uno ve lo que configuró como opción de táctica electoral, de estrategia electoral, ¿era Cambiemos todavía? ¿Cambiemos en 2015? Estaba muy bien. Bueno, en este Interna se dirimía el liderazgo nacional, que es donde se recortan las cuestiones más potentes en términos ideológicos. Había un solo candidato a gobernador, gobernadora, y luego sumaron todos juntos, de abajo para arriba y de arriba para abajo. O sea que en el escenario de Campana es casi igual de importante para lo que se viene ahora en las elecciones, lo de agosto como lo de octubre, porque digamos, hablo desde el sentido común y desde lo que yo puedo percibir por la calle. Se ve difícil ganar la vela, pero me parece que en agosto se juega algo muy importante, que es, finalmente si todo parece indicar que se van a medir en una competencia por primera vez a ver quién tiene más caudal de votos de los dos sectores. Vos lo estás diciendo, yo no tendría por qué esquivar el bulto, no solo soy respetuoso, sino que soy responsable. Hay que dialogar. Yo personalmente soy una persona que dialoga además con todo el mundo dentro del Frente de Todos. Por una cuestión no tiene nada que ver con la voluntad, lo siento como una responsabilidad política. Puente con el bloque de concejales representado por un sector quizá más lejano, no sé si esquivo, pero como vos describías antes, y no quiero ahondar, más lejano a este esquema político del partido. Hay diálogo, el Instituto Jauretche que me tiene como director ejecutivo con enormes responsabilidades que exceden, te decía, lo partidario, está inevitablemente obligado a dialogar y incluso a recibir de buena manera y con beneplácito propuestas de sectores que no todos los días patean en este esquema. Y además te quiero agregar algo, no solamente estamos dialogando, creo que ese escenario es positivo y yo, esto también es una corazonada personal, pero creo que esos diálogos van a llegar a buen puerto. Bien. Pero insisto, creo que no lo esquivé, pero contesté. Me parece que
o di mis reflexiones que son complementarias con las tuyas. Sí, me parece una modificación La paso importante. una herramienta institucional. Ver Hablemos cinco claro, no listas es, no te solo gustó. no es solo política, es también institucional. Legitimada y legalizada. ¿Está bien? O sea, usémosla, si hay que usarla, se usa. ¿Cuál es el problema? Este esquema político, que además viene siendo sistemáticamente ampliado, cosa que yo celebro, y se sigue ampliando, y yo creo que eso va a llegar a buen puerto, manifestó su voluntad de manera coherente y lineal hace ya casi 2 años, con distintos tipos de acciones, ¿no? En términos explícitos o implícitos, pero a eso démosle calidad, además de cantidad, y no hay ningún motivo, yo no conozco motivos, yendo a hablar de las formas pura y exclusivamente, no al fondo, yo no veo ningún motivo por el cual no nos podamos poner de acuerdo. Se está a tiempo todavía. Pero hablo por mí. Germán, cambiamos ahora de tema, ahora pasamos a algo ya adelantaste. Nosotros vamos a competir. Sí. Ok. Algo ya mencionaste, pero ¿cuáles son para vos los problemas que tiene Campana cuya resolución es más urgente? Los principales problemas que afectan a Campana. ¿La ciudad en general? Sí. La ciudad y en que sí. tiene que ver con la gestión del Intendente Abela. Lo primero que toca, espero que no suene muy general o un eufemismo, al toque voy a pasar a explicar si así lo hace. Lo primero, y es el leitmotiv que cruza todas las áreas de trabajo, todas las comisiones que están trabajando dentro del Instituto Jauretche, por ejemplo, que yo personalmente monitoreo y de muchas de ellas participo. Lo primero es la ausencia de la planificación. Una ciudad no solamente que crezca infraestructuralmente a partir de las obras y porque el progreso siempre se plasma en el tiempo, en el plano arquitectónico, en el plano cultural, en todo lo que vos quieras, debe ser planificada para ser sustentable. Aquí es verdad que han llegado algunas obras, El Intendente Abela, no le pongo ni lo cualifico ni lo cuantifico, pero ha hecho obras. No lo critico, algunas están muy bien vistas. Si lo recortás temporalmente, recuperar la costanera para el paseo de los vecinos era una deuda histórica. Hacía mucho tiempo que la ciudadanía de algún modo lo pedía, lo demandaba. Ahora se podría haber hecho mejor. Se puede mejorar la manera de darle la cara al río en vez de la espalda. Yo estoy muy preocupado por el pliego que entró al Consejo Deliberante para presupuestar para la obra de trasladar el Consejo Deliberante a la Casa de los Costa. Ahí dice que son 3 tramos, solamente se va presupuestando el primero, 700 millones de pesos, me parece una barbaridad. Desconozco qué quieren hacer, desconozco qué están proyectando. Es inevitable que uno piense mal, y lo digo con respeto, es inevitable pensar en algún tipo de negociado, probablemente inmobiliario. No quiero hablar de más. Me preocupa mucho qué están haciendo en la Casa de los Costa con el patrimonio histórico arqueológicamente hablando. No sé qué está pasando allí. Si solo removieron las 4 torres, las columnas históricas de la casa, o qué están haciendo. ¿Cuán acabado y cuán serio es el proyecto de relevamiento de suelo? ¿Qué van a remover y qué no? ¿Se podría informar más? Por supuesto. Se han informado poco y nada al respecto. Es nuestra casa, la casa de los fundadores, es la barraca de donde se miraba el río. Cuando no existía la ESO y de ahí se controlaba el circuito de buque, la playita que iba al río. ¿Te imaginás el valor cultural, no solo arquitectónico, caro a nuestra historia que tiene toda esa zona del Rincón de Campana? ¿No podemos hacer algo mejor? ¿Qué se puede hacer? Ahí sí no se está pensando nada. Y sobre lo que hay, la información. La erradicación de empleo, ya lo dije, lo voy a repetir primero dijiste por si se me escucha en la nota. Improvisación, ¿no es cierto? Falta de planificación en general. La falta de planificación que incluya pensar a Campana concretamente, sin chamullo, concretamente lo digo desde el área en la que vos quieras, en la que se esté trabajando el proyecto X que sea, y la repercusión y el impacto de esas obras a mediano y largo plazo. Bien. ¿Cuánta mugre queremos respirar? ¿Cuánta no? ¿Cuántos edificios más se van a hacer que no están preparados
para tener el mismo correlato respecto de albergar en las cocheras en los autos de los propietarios de esos pisos. ¿Cuánto más verde le vamos a sacar a la ciudad? ¿Cuánta agua insume eso que no puede ir a otro lado? Y podría nombrar un montón de cosas así. Bien, radicación de... Habría que pensar en esta flamante modificación del Código de Planeamiento Urbano, una herramienta histórica del gobierno municipal. Creo que el primero fue aprobado en 1984. Las modificaciones actuales habría que estudiar la letra chica muy bien para ver para qué lo quieren hacer, ¿no? Yo no veo una planificación que piense en una ciudad sustentable de cara al mediano y largo plazo. Ni hablar el tema laboral, para ir a algo más concreto. Ni hablar el tema de erradicación de puestos de trabajo, de mejorar la calidad de los que ya existen, de evitar la informalidad, el trabajo en negro. Yo no veo nada en relación a eso. Bien. Claramente se puede proponer una alternativa de gobierno mucho mejor. Bueno, ahora te saco de Abela y te saco del peronismo y vamos a hablar de un fenómeno que ayer Cristina dedicó mucho tiempo a describir, por así decirlo, como si hiciera falta, pero parecería que hace falta volver a explicar sobre lo mismo, que es este fenómeno de este nuevo boom por lo que se llaman los libertarios, ¿no? El libertarismo. Lo cual parece bastante extraño por las consecuencias que ha tenido la doctrina liberal en Argentina, que están absolutamente hasta el día de hoy sintiéndose. ¿Qué pensás de este fenómeno? Que está hoy, digamos, como personificado en la Javier Milei, pero también, no sé si vos lo habrás notado, no sé si tenés algún grupo de WhatsApp con amigos o leyendo redes sociales, que hay como una especie de revisionismo histórico, como que se está haciendo una lavada de cara. Y ya no es mala palabra hablar de Cavallo, no es mala palabra hablar de... Ya algunos hacen chistes con Menem, estábamos de tal forma. Cosas que parecían sepultadas y que habíamos aprendido en la lección, resurgen. Eso es gravísimo y preocupante, pero yo disiento levemente con vos respecto de... Por ahí tiene que ver con el ámbito, los ámbitos donde uno mayoritariamente se mueve, claro. Los tipos de grupo de WhatsApp claro, en los que está... Y cómo desarrolla sus actividades cotidianamente, en un día cualquiera. Pero eso es gravísimo y preocupante. Yo no creo tanto que haya estado tan sepultado, tampoco creo que tenga tanto auge esta revalorización de los padres, de la transcripción de las recetas de manera berreta del neoliberalismo, tanto político como económico, de la transcripción argentina, digamos, de la versión trasladada a nuestro país, personificada en los tipos que nombrás, como Herman González, Cavallo y todos ellos apadrinados por el expresidente Menem. Me parece que el posicionamiento o la revalorización que toma posicionamiento público es en solo un sector muy chico, no solo amparado y amplificado por los medios que antes describíamos, sino protegidos y privilegiados por los espacios, concretamente en tiempo, en los que logran exposición pública. Ya no solo en la tele y en la radio, también en las lógicas más sofisticadas que plantean las redes. Parece que es un sector, no estoy tan preocupado respecto de la aceptación electoral, me puedo equivocar, de eso me parece que son golondrinas de un solo verano, fenómenos que caen muy rápido en el tiempo, son propuestas muy cortoplacistas, entre otros motivos por el que yo considero el más potente, que son muy poco serios. Javier Milei es una contradicción andante, perdón, hasta me causa un poco de repugnancia usar palabras de Rodolfo Walsh para caracterizar a este personaje, pero es la que mejor encontré. El tipo es una contradicción andante en todo lo que hace y lo que dice. Este discurso que censura la casta, él se está dedicando a hacer política, quiere formar parte de la misma. Habla de economía, que supuestamente es su formación de grado con un nivel ya no solo de desparpajo y de fachatez, sino a veces con un nivel de desconocimiento preocupante. Por supuesto que eso es un acting político, pero cuando uno lo rasca un poco de manera concreta, ve que también hace agua en cuanto a su formación teórica. No es sólido.
Pero volviendo, como él monta un personaje y parte de ese personaje es la incontinencia verbal y el griterío, hablar muy rápido y de manera y con un tono alto, incluso agresivo, porque sí, se pasa de histriónico ya por momentos. No, es que es un irrespetuoso porque es famoso ya además por insultar a interlocutores o interlocutoras en vivo, que lo usa también como un artilugio para cortar las notas cuando hace agua frente a lo que le preguntan. En la Cámara de Diputados va presentando 0 proyectos, pero además lo que propone, y vos arrancaste diciendo eso, Cristina lo dijo claro ayer, lo que tienen que hacer toda la ristra de dirigentes que se encasillan, que se autoencasillan o que se autoperciben liberales y ortodoxos en materia económica, es hacerse cargo. Si le quieren hacer algún bien a este país, es hacerse cargo de dónde están posicionados. Que es que quieren un país para poquitos. Eso no lo dijo Cristina ayer. Quieren un país para 1,5 millones, 2 millones de personas, de una clase media que ellos mismos definen como capaz de lograr un cierto poder adquisitivo para poder viajar a Miami, volver y vacacionar. Nosotros somos 40 millones de argentinos. El peronismo, nosotros estamos preocupados para gobernar para todos los 40 millones. Nosotros queremos que todo el pueblo viva bien. Y para eso tenés que acceder a satisfacer las necesidades básicas. Y ni hablar irte de vacaciones, porque eso es lo que no nos perdonan. Hay mucho odio. Esa es la famosa grieta. Hay odio. Nos tendríamos que tratar de poner de acuerdo. Lo que uno no puede concebir es que se le haya dado oportunidades de irse de vacaciones y de ¿cómo a alguien le progresar. puede molestar que un tercero, Un compañero de clase, cómo a María le puede molestar que Germán se vaya tome el mismo avión? Claro. ¿Qué problema tenés con eso? ¿Cuánto odio tenés que manejar? ¿Qué te hicieron creer? Yo creo que el porcentaje de argentinos que se mueven natural, de esa manera, son muy pocos. Los otros están confundidos. Hay que explicar la historia y hay que contar que no podemos votar pegándonos un tiro en el pie. Uno no puede votar en contra de sus propios intereses. ¿Se acuerdan la foto de los pibes yendo en el Duna a defender Vicentín? Sí. Pero al margen de acuerdos políticos, de responsabilidades que podía tener sobre algunos acuerdos más de corte personal que político que tenía el gobernador Perotti en Santa Fe, cuando se produce un acto militante, ¿cómo puede ir gente pobre a defender a Vicentín? Que el Estado Nacional pueda recuperar Vicentín para tener una política que soberanamente y autónomamente se amplía para tomar decisiones para controlar el precio de los granos y además a su vez que entren más dólares, vos tenés que estar a favor de eso, ¿cómo va a estar en contra? ¿Me explico? Ahora, volviendo al fenómeno Milei, es una contradicción en todo lo que hace y dice, y algo que vos tocaste y sobre lo que me gustaría referirme a mí, y lo que sí me preocupa es trabajar sobre el segmento poblacional sobre el cual tiene adhesiones. Ahí yo lo divido en dos. Los jóvenes, ahí lo que veo en Campana, eso sí lo veo con preocupación, muchos jóvenes que adhieren a su proyecto. Creo entender por qué la manera de consumir justamente moderna, no critico a nadie, a partir de o como vehículo, cuyo vehículo son los medios o los multimedia, donde la expresión más amplia, más extendida y reconocida son las redes sociales, habla de algo efímero, de que los mensajes tienen que ser cortos, no se puede profundizar mucho. Entonces, claro, decir palabras como casta, tener las patillas largas, ser un personaje raro, gritar y mandar a todos a cagar, si me permiten el término, puede ser seductor para un porcentaje de la población. Yo creo que eso dura muy poco y justamente lo digo para no subestimar a los jóvenes. Eso es muy cortoplacista. Sí veo con un poco mayor preocupación el apoyo sobre todo en los segmentos etarios medios, ¿no? Vos lo nombrabas a los grupos de WhatsApp. Sí, la gente entre 30 y 50 años que apoya este discurso de está todo mal y hay que romper todo, lo veo con preocupación porque lo que hay que rascar muy poco para entender, hay que comprender que lo que viene atrás es nefasto. Porque como no le queda otra que verter públicamente, ahora que se acerca una elección, de manera explícita, algunos dichos, algo de sus propuestas electorales,
sale con barrabasada como la de la dolarización. Si la Argentina, con la apreciación cambiaria del 1 a 1, de atar la paridad, que un peso valía lo mismo que un dólar, con lo que eso significa, la moneda madre de un país que es competitivo en cuanto a la matriz productiva con el nuestro, y eso vino de la mano a su vez con la flexibilización laboral, la desregulación económica, la apertura a la financiarización de la economía para que entren capitales que invierten sobre todo en dinero y no en bienes físicos, que a su vez no tenían ninguna restricción de ningún tipo, ni legal ni de ningún tipo, para así como entraban, irse, ni temporal, para convertirse en golondrina. Destruyó a este país o terminó de destruir algo que había comenzado con la dictadura militar. En los 90 se terminó de destruir. Imagínate una dolarización. La ausencia de pesos, la circulación de moneda extranjera, que nosotros nos movamos con un circulante de dólar, en un país que no va a poder, porque no se dice, no dan ningún detalle. Cristina, me acuerdo que ayer sobrevoló por uno que es de los más importantes. No se trata solamente de cuántos dólares va a haber y cuántos no, que no hay. ¿Cómo va a manejar una moneda? ¿Cómo va a entregar toda la soberanía en términos económicos que significa dolarizar tu economía? Manejarte con una moneda en un país cuyo Banco Central no puede emitir. Claro. ¿Y cómo va a combatir la inflación? ¿Vos crees que va a bajar la inflación? La inflación se va a duplicar o va a seguir subiendo. Y cuando necesite emitir, aunque sea unos pocos dólares, no podés hacerlo. No tiene ningún sustento por donde lo mires. La Germán, propuesta es muy frágil y muy endeble, además de ser un personaje poco serio. Lo digo con respeto. Su propuesta política no tiene ninguna seriedad. tenemos en este mismo recinto este busto del General Perón, que tendría que estar en la Plaza Eduardo Costa, ¿verdad? Sí. Este es el que estaba allá. No muy distinto es el caso del busto de Néstor Kirchner. Sí, lo vandalizan permanentemente, de la plaza principal. En este momento solo queda de pie el de Eva, que ese por ahora no se lo han agarrado contra ese todavía. Sí. Pero bueno, pasa algo sistemático que es, creo que con el de Néstor es más automático, ¿no? Es instalarlo, sí, vandalizarlo, sí, inmediatamente. Estamos hablando de la principal plaza de la ciudad de Campana, a metros, sí, de la municipalidad, a metros de la comisaría y a metros del CIMOPU. Me gustaría que te expresaras sobre este tema. ¿Cómo no? De un gobierno municipal que adscribe a una ideología, a un proyecto político conservador, de tipo que además, una de cuyas expresiones es la valoración positiva de la abundancia de cámara, del control ciudadano. El pleno centro de la plaza principal, Eduardo Costa, nosotros tomamos la decisión, y quizá, bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, quizá tenga la particularidad de la configuración edilicia cercana al busto de Eva, ¿no? Que hay está como encerrado, entonces, ajá, por ahí la circulación social es menor y menos posibilidades, sería chance de vandalizarlo. Yo no quiero caerle a los chicos, a los vecinos de Campana que transitan por allí. Sí es cierto que, porque yo no sé quiénes son, no queda otra que pensar que parece haber grupos a los cuales se les encarga ir a vandalizar los bustos de Néstor y Perón. Entonces el de Perón, cansado ya de que se rompa y de arreglarlo, porque además es muy pesado y de un material muy costoso, la última vez que lo rescatamos, gracias a la buena voluntad de compañeros y compañeras o vecinos y vecinas comunes que andan paseando por la plaza y lo ven, decidimos dejarlo acá hasta, ya como lo ven, restaurado, pero hasta que se cumpla, y yo acá no quiero hablar de más porque desconozco en qué estado está eso, hasta que se cumpla la promesa del intendente municipal de instalar una cámara, y si ya está instalada, que apunte para donde están los bustos de Néstor y Perón. Para que si vemos quién lo vandaliza, tratar de evitarlo. Parece increíble, nada más, ¿no? que lo que ocurre a tantos. Parece increíble porque además llevamos más de 2 años pidiendo esto. Recuerdo, sí, que recién arrancaba la pandemia. ¿Vos crees que este fenómeno... Y la política en general, incluyendo el Poder Legislativo, prometió gestionar eso? Yo no sé qué ha pasado. No sé, desconozco si se ha avanzado algo concretamente, si se ha materializado alguna gestión. Bueno, por eso digamos, lo aclaro. Acá estamos. Pero sí, la última vez que lo volvimos a poner, la última vez que lo pusimos, lo volvieron a vandalizar. Así que
Lo trajimos para acá. Acá estamos en el plano de lo simbólico, que son bustos, ¿no? Pero a ver, también puede pasar de que si sucede un robo, un asesinato, un tiroteo, lo que fuera, en la zona del mástil, Sí. es como un gran triángulo de las Bermudas en el que no se sabe qué pasa. No se puede registrar nada ahí. Sí, yo no quiero, bueno... Cuando fueron las pintadas, ¿te pero acuerdas? estaría Cuando muy bien, claro. Cuando hubo pintadas... Sí, de cara a la elección 2019. Sí, después de un acto de Kicillof, lo que fue. Sí. Te quería, para no alejarme del tema, y ya después nos queda una sola pregunta y terminamos, Germán, te dejo descansar un poco. ¿Crees que hay relación en esto que vos estás diciendo que sugeriste que podría ser gente a la que se le encarga hacer esto, ¿no? ¿Puede tener esto relación a lo que sucede con las pintadas que han aparecido en toda Campana con respecto a Campana Noticias escrito con una K y con el signo de pesos? Tranquilamente se puede establecer un razonamiento lineal ahí que lo vincule. No son prácticas muy amigables con la convivencia democrática. Yo no tengo ni idea, por eso no quiero hablar de más, sobre quiénes son los responsables, y no quiero decir nada que sea acusatorio, pero se le podrían sumar algunas prácticas más a las dos emblemáticas que vos estás citando de los últimos 3 años, ponele, si querés, pero hay algunas prácticas que son habilitadas por el gobierno municipal que no están muy buenas. Tendríamos que ser mucho más responsables en términos cívicos con la convivencia democrática. Sobre todo atendiendo muchas de las cosas que venimos charlando, que flotaron en esta charla de hora y media. El mundo está viviendo un momento muy delicado. Hay puntos álgidos de discusión que remiten al toque a la violencia, y eso nosotros lo tenemos que combatir. La manera de resolver las cosas debe ser pacífica, y además ese tipo de prácticas no contribuyen en nada al respeto y a la convivencia democrática. Me estoy repitiendo, pero eso lo digo para cerrar. Me parece, sin acusar a nadie y sin saber todas esas que vos citás, de dónde provienen y cómo están configuradas, lo que sí me parece que deberíamos hacer un esfuerzo, toda la dirigencia política, y allí la Municipalidad de Campana tiene una responsabilidad mayor en esclarecer ese tipo de hechos y en tratar de que no vuelvan a ocurrir. Bueno, Germán, por supuesto, en lo que refiere al mundo de la política y en lo que refiere, esta es la última pregunta, ¿no? En lo que refiere al mundo de la política y en lo que tiene que ver con las elecciones que se vienen, esta clase de pregunta para que vos puedas redondear. ¿Dónde ves en diciembre del 2023 a la dupla Ortega y Alonso, y dónde te ves vos a partir de diciembre del 2023? Está muy lejos. Con todo lo que tenemos para hacer... No esquivaste ninguna pregunta, puedes esquivar esta. Claro, con todo lo que tenemos por hacer, pero fuera de broma, con la cantidad de aristas que se le siguen sumando a la agenda política, que ya incluye lo electoral, y que es súper grande y súper diversa además, pero sí amplia además. Andás a ver, yo soy un convencido, primero soy optimista al respecto, y estoy convencido que nos va a encontrar en el lugar al cual aspiramos. Vos hiciste 3 nombres a nosotros. Ojalá que Carlos esté sentado el 11 de diciembre en el sillón de Luis Costa, en el Palacio Municipal, y nosotros dos con Sole estaremos donde el esquema político y el proyecto nos demande estar. Muy bien. Un peronista que además de estar comprometido y tener las cosas claras, se dedica activamente y proactivamente a acompañar un proyecto que incluya una oferta electoral, que obviamente es algo colectivo a su vez, y esto es lo importante del peronismo, no estamos solos, no puede esquivar el lugar que el proyecto le ofrezca o le pida, o le pida que ocupe. Muy bien. Es una responsabilidad. Bueno, Germán, fue un gusto enorme esta charla. Espero que en el futuro cercano tengamos otra parecida, porque fue realmente una gran experiencia tener una nota tan larga, tan extensa, en la que hayas podido responder con muchos detalles, cuestiones que nos importan no solo a los argentinos en general, sino específicamente a los campaneses. Así que te agradezco mucho el tiempo. No hay por qué, el gusto es mío, un placer, espero que sea fructífero para la construcción política sana en general, y estoy a disposición, cuentan conmigo para lo que quieran. Muchísimas gracias.